Vamos a ver un video de Tree Line, porque hace poco vimos, amigos, las últimas palabras de Condenados a Muerte y hoy toca ver 6 inocentes que fueron a prisión, El dilema del prisionero inocente. Ok. Este título me interesa más incluso que lo que habrán dicho los últimos Condenados a Muerte. Miren lo que es esta miniatura. Creo que conozco a esta persona. Creo que conozco porque he visto un flaco que había ido a prisión no sé cuántos años y al final, bueno, lo sacaban y veías su reacción de cuando veía el mundo y creo que era él. Bueno, a ver, uno de los destinos yo considero más horribles que puede haber, digamos, en esta vida, si te portás mal o si estás en el momento y lugar equivocado, es la prisión. O sea, creo que nadie se imagina estar en una prisión, ¿no? O sea, es un lugar donde uno no quiere ir, es el peor lugar que puedes ir. Ahora, imagínate ir siendo inocente, eso es más terrible aún, Hay que tener mucha mala suerte y mala leche para que eso pase. Vamos para allá, vamos a poner en grande, que ya lo pusimos, 1080 que ya está puesto, y ponemos play nomás, vamos para ahí. Dale. Estos son 6 inocentes que terminaron en prisión. El dilema del prisionero inocente. Fácilmente uno de los miedos más grandes que puedes tener en un juicio. Olvídate. Es una sentencia basada en una falsa acusación y ver cómo las pruebas y los testimonios te señalan. No hay sensación más desagradable que saber que no has hecho nada y que nada puedes hacer para no terminar en prisión. Te tienes que sentir como que el mundo está en tu contra, cabreado con todos los que te acusan, cabreado con la justicia. Este tipo Respecto al tema, se suele recordar esa frase famosa de William Blackstone, de es preferible 10 culpables en libertad que un inocente en prisión. Suena rara por estadística, pero tiene sentido después de meditarla, ya que solo se tienen en cuenta esos casos en los que hay dudas, y no son tan frecuentes como parece. Diciéndola de otra forma sería, ante la duda, déjalo en libertad. Es esperable que con un tema tan delicado se espere la máxima eficacia y que por lo tanto, personas inocentes no terminen en prisión. Pero no somos máquinas, por desgracia, y aun con ese pensamiento se han cometido errores graves que terminaron muy mal, y no son tan antiguos como para decir que era cosa del pasado. Todo un entramado de falsos testimonios, errores, ocultar pruebas, que hacen que aún ocurra. Número 6. Ricky Jackson. 39 años pasó en prisión Ricky Jackson por un asesinato que no cometió. Un encarcelamiento tan injusto que el estado de Ohio le compensó con $1 millón. No compensa para nada en absoluto. Casi una vida en prisión por esa cantidad no parece un buen trato. Pero no tienen otra forma de compensar la ineptitud inicial más que con dinero, ya que el tiempo tiene esa manía de no poder recuperarse. A Jackson le hizo ilusión y eso es porque él, al igual que otros, con los años terminó aceptando la situación. Durante los primeros 5 o 6 años no pueden sentir otra cosa que no sea ira, miedo e impotencia, pero terminan aceptándolo como una situación que no está en sus manos poder cambiar. Salió en 2015 a los 58 años, tenía 19 al entrar y todo lo que necesitaron no solo para meterlo en prisión sino con la idea de ejecutarlo fue la declaración de un niño de 13 años, nada más, ningún otro testigo, ninguna prueba. El por aquel entonces niño Eddie Vernon dijo que había visto a Jackson y a 2 chicos más en la tienda donde el dependiente fue asesinado, se puso como motivo el robo y se les condenó a muerte. Por suerte, como surgieron errores en el proceso, lo fueron retrasando tanto que finalmente se supo que no eran ellos, gracias a la dedicación de un grupo que se llama Proyecto Inocente y de nuevo gracias a ese niño. Es casi poético que la misma persona que lo encarceló lo sacase. Contó que había mentido porque la policía le presionó, le obligó a mentir. Qué raro, ¿verdad? La policía queriendo meter a un hombre negro en prisión. ¿Qué me dices? Hacía años Eddie, ya siendo adulto, se había retractado, pero aparentemente no servía porque necesitaba hacerlo oficial con una declaración ante un juez. Ese es el peligro de los testimonios forzados. La policía presiona tanto que consigue no solo que los testigos mientan, sino que hasta el acusado piense que es culpable. Bajo esa presión se ha demostrado que hay personas que se desmoronan y aceptan la culpabilidad sin saber muy bien por qué. Ahora viendo el dilema. Una vez el sistema dice que son culpables... A ver, digo, justo tenía que decir algo importante, pero me alegra verlo a este sujeto que pasó 45 años en prisión y salir y que está tan bien, digamos. Veo que a través de su psiquis está bien. Andá a saber todo lo que habrá pasado dentro de prisión, las veces que se habrá agarrado a las piñas, supongo. Las veces que habrá visto tantas injusticias que nunca tendría que haber visto, porque no tenía por qué estar ahí. Y lo que será, ¿no? Lo digo, el chabón pasó 45 años, lo que debe ser cuando llevas 20 años en prisión más o menos y sos inocente. Sí, lo aceptás, pero el chabón tenía 19 años cuando entró. Le dieron $1 millón que es poco y nada realmente para la cantidad de tiempo que pasó. Y después hay un tema con los policías que hicieron que ese niño acusara de una falsa acusación. Esa gente hay que buscarla, hay que meterla preso.
culpables, se les pone en la situación del dilema del prisionero inocente. El sistema, en algunos casos, recompensa reduciendo la condena si la persona se declara culpable y manteniéndola si sigue declarándose inocente. O cuando lleva años en prisión y tienen que pasar por un tribunal para revisar la libertad, solo se la darán si lo admite. Si se declara culpable y tiene remordimientos, puestos que declararse inocente sería visto como que no se arrepiente de nada, como que está en un estado de negación del crimen, y si te clasifican así, no te dejarán salir. Ante esa tesitura, el inocente puede declararse culpable como último recurso para rebajar la condena o conseguir la libertad, y esto no es solo teórico, ha pasado con frecuencia. Genera eso sí un gran problema. Una vez que te declaras culpable, complicas el proceso para investigar tu inocencia. Solo aquellos que valoraron más su palabra que la libertad se mantuvieron firmes, con el orgullo intacto, sí, pero muchos de ellos murieron en prisión. En los siguientes puestos veremos casos de este dilema. Jodido ese dilema, jodido, chabón. Imagínate que cometés, o sea, te acusan de un crimen que vos no cometiste nunca. Te meten, no sé, 20 y pico años de prisión, pero si vos decís que sos culpable, por ahí no. En vez de pasar 28 años en prisión, pasás 21. Te sacan 7 años. Es bastante 7 años menos. Suponete, te estoy tirando data por tirar. ¿Y vos qué harías? ¿Aceptarías la culpa o no? Suponete que ya llevas, no sé, 10 años en prisión. ¿Aceptarías? No sé, si sos inocente creo que tenés que mantener tu palabra hasta el final, ¿no? Pero es fácil decirlo acá. Es fácil decirlo vos ahí en tu casa, yo en la mía, acá grabando, vos viéndome como un trollazo jalaganzo. Pero muy difícil es estar dentro de una prisión, chabón, y tomar esa decisión ahí. Qué complicado, ¿no? Número 5. Michael Shirley. Michael es uno de los que ante el dilema de declararse culpable para salir antes, se mantuvo en su línea de ser inocente. Michael fue el que pagó por el asesinato de Linda Cook, solo por encontrarse cerca del lugar del asesinato. Esa noche, Michael estuvo en un club donde conoció a una chica, Dina, y acordaron en ir a casa de Michael juntos en un taxi. Antes, eso sí, ella le dijo que necesitaba pasar por casa de su madre. Le dijo que volvería enseguida, pero no regresó. Se dio cuenta de que tan solo le había engañado para poder ir en taxi sin pagar. Sin que él lo supiera, cerca de donde estaba, paralelo a su historia, estaban violando y asesinando a Linda. En el juicio dijeron que debido a la frustración que sintió por ser engañado, vio a Linda y la asesinó antes de volver a casa. El resto fue una serie de coincidencias y mala suerte que no hacían más que apuntar a Michael. Las huellas de las zapatillas eran iguales, su grupo sanguíneo también era cero positivo, tenía marcas de arañazos en el cuerpo y según la declaración de Dina, había un vacío de 30 minutos. Desde luego, si te presentan todo eso parece más que evidente, pero tenían explicación. Las zapatillas eran iguales porque durante ese año se vendieron 9.000 en el Reino Unido y solo en esa zona 250 personas tenían las mismas zapatillas. El grupo sanguíneo cero positivo abarca todavía un grupo más amplio de gente. Más del 20% de los varones adultos son de ese grupo. De nuevo, en el Reino Unido, que es donde pasó. Los arañazos se los hizo de servicio en la marina mucho antes. No se podía saber con precisión cuándo se hicieron, pero eso era lo de menos, porque Linda tenía las uñas intactas, no tenía restos bajo las uñas. No arañó al atacante. Dato que, por cierto, se ocultó. Y lo del vacío de 30 minutos fue de nuevo culpa de la presión policial. Dina contó dos versiones. La primera de ellas encajaba con la de Michael, pero la segunda versión que se hizo después de 10 horas de interrogatorio, no. Básicamente no le dejaron salir hasta que no dijera lo que querían oír. 16 años pasó en prisión antes de que supieran que no lo hizo él. En todo ¿Cómo cambió, boludo? Mirá brutal cómo cambió, ¿no? Se quedó pelado y todo, chabón. ¿Cómo cambió de ser un chabón re fachero, pero fachero mal? Ahí sí parece un preso, boludo. Mirá esa cara. Este hombre vivió de todo ahí adentro, ¿eh? Vio el infierno este chabón en la prisión, ¿eh? Mantuvo su inocencia, dijo que habría muerto en prisión antes que admitir algo que no hizo. Se le dio la posibilidad de salir antes, pero claro, para ello tenía que haberlo admitido y no lo hizo. De hecho, lo tenían en una zona de alta seguridad porque consideraban que su negación era peligrosa. Lo suyo sí que fue mala suerte. Te engaña una chica para que pagues el taxi y terminas 16 años en prisión por ello. Por cierto, del verdadero asesino nunca se supo nada. Se enfocaron tanto en Michael que el auténtico es como si no existiera. Claro. Número 4. Stephen Downing. Stephen tenía 17 años cuando encontró a Wendy en el suelo y sangrando en el cementerio donde trabajaba. Como es normal, fue a ver cómo estaba mientras llamaba a la ambulancia. Wendy aguantó 2 días en el hospital y el pobre jardinero cumplió 27 años de prisión. Todo lo que tenían era la sangre de la chica en su ropa al mancharse cuando se acercó a ella. Eso mezclado con que el chico no sabía leer muy bien, no conocía sus derechos, no se le dio un abogado y alargaron tanto el interrogatorio que lo agotaron mentalmente
y terminó firmando una confesión. Durante esos 27 años lo fueron cambiando de cárcel porque los otros presos le daban palizas. Ya sabes esa jerarquía moral que hay en la cárcel. Pobre. El ladrón pega al asesino, el asesino a los violadores y todos pegan a los asesinos de niños y pederastas. No deja de ser curioso que alguien que está en prisión se vea en situación de repartir justicia, pero ocurre y para la mala suerte de Stephen los demás creían que era un violador. Después de esos 27 años y ya en libertad, le dieron cosa de $1 millón por las irregularidades de su juicio, por no decirle que podía tener un abogado ni decirle que estaba arrestado como sospechoso. Muy poco igual, Número 3. Muy poco. Imagínate que el chaval lo recagaron a palo, lo acusaron de violín, ¿sabes? El infierno que habrá pasado ahí adentro. Las cosas que le habrán hecho, no se lo habrán cagado a palo. Y todo eso, y te dieron $1 millón, no, es muy poco. Tendría que ser un juicio al Estado, a la policía, a todo el mundo, ¿no? Al gobierno, a todo. Que por ahí lo hizo, no sé. Herbert Murray. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir, no podía hablar, se me caían las lágrimas y era incapaz de comunicarme. No podía darme la vuelta y decirle a la familia que no era yo, que tenían al hombre equivocado. 29 años pasó en prisión. Mantuvo su inocencia durante 19 años. Le dijeron que el primer paso para rehabilitarse era hacerse cargo de la culpa y Murray dijo que lo entendía, pero que seguía siendo inocente. En visión de que podía pasar toda la vida en la cárcel, se dio por vencido. Dijo, ¿qué diablos? Voy a decirles lo que quieren oír. Claro. Fue al consejo, se confesó falsamente culpable y no sirvió para nada. No sé qué motivos pusieron, pero tampoco le dejaron salir. Quizá notaron que lo decía de una forma poco convincente, quién sabe. El caso es que pasaron otros 10 años antes de que pudiera salir. Y aún Herbert tuvo suerte, porque logró salir con vida, cosa que no hizo Timothy Bryan Cole. Cole fue condenado por violar a una compañera de colegio, Michelle Malin. Le dijeron que le darían la libertad si admitía la culpa, pero Cole nunca lo hizo. Su madre dijo que lo único que quería era limpiar su nombre y eso significaba ser exculpado. La buena noticia es que lo consiguió, la mala es que murió antes. Cole murió en prisión y como si tratara de burlarse de él, el verdadero atacante, Jerry Johnson, confesó tras su muerte. Michelle también admitió que se había equivocado, no tanto por su culpa ni porque odiara en particular a Cole, sino, ¿cómo no?, otra vez por la policía. Se supo que le ocultaron pruebas y le hicieron creer que fue Cole. La más básica, Michelle dijo que el atacante había fumado y Cole tenía asma y nunca fumaba, nunca lo hizo. Detalle que nunca se tuvo en cuenta, ni se lo dijeron a ella, ni se dijo en el juicio. Finalmente la confesión y una prueba de ADN terminó por confirmar la inocencia de Cole. Número 2. Y quedas como indignado, ¿no? Al escuchar esto, al escuchar cómo la policía engañaba a la familia de la víctima para que creyeran que el asesino era ese flaco. Como también el flaco no pudo defenderse porque quedó impactado, ¿no? Hay gente que no sabe cómo reaccionar ante estas cosas. Y también la falta de información, de tener un abogado, que esto y lo otro. Pero escuchás esto, chabón, y quedás indignado mal, ¿eh? O sea, te pones a pensar, mirá si me pasa a mí. O sea, mirá si a vos te pasa, chabón. Si le ha pasado a esta gente, ¿por qué no te puede pasar a vos? Tipo, te quedas pensando. Joe Arridi. Fácilmente la historia más triste que existe sobre el tema. La historia de cómo ejecutaron a Joe Arridi siendo inocente. Le involucraron en un asesinato de manera rastrera solo porque Joe tenía retraso mental y no sabía en ningún momento lo que estaba pasando. Para él era un juego. Nunca le habían prestado tanta atención. De pequeño los profesores no lo querían en la escuela porque era incapaz de aprender y dijeron, con esa sutileza característica de tiempos pasados, que era un imbécil. No sabía diferenciar los colores ni explicar la diferencia entre una piedra y un huevo y no podía contar 3 o 4 números seguidos. Así pues, vivió solo, siempre en casa, jugando con trenes. Ahora todos estaban con él. Si le decían que lo había hecho, él decía que sí, aunque se equivocara con la confesión y dijera cosas diferentes. Era muy manipulable y se encontraba en una situación en que la policía le decía que él era el asesino y claro, él simplemente lo aceptó. O eso dijeron. Estaba todo tan manipulado que es imposible saberlo. Es increíble creer una confesión detallada cuando Joe, aunque con 21 años físicos, no tenía más de 3 o 4 años de edad mental. Apenas podía articular frases enteras. Tenía un cociente intelectual de 45. Joe habría admitido cualquier cosa que se le dijera que admitiera. Durante el juicio, una chica identificó a una persona como el asesino sin mencionar que hubiera nadie más con él. De hecho, esa persona, Aguilar, lo confesó, además de otros. Y el mamón dijo que no le conocía, y luego dijo que sí. Pero a nadie parecía importarle las incongruencias, los vacíos. Joe Arridi iba a ser sentenciado a muerte solo por no saber lo que estaba pasando y realmente no sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que significaba estar encerrado, ni por qué. No sabía lo que era la muerte. Cuando un sacerdote trató de explicárselo, le dijo que era como un sueño muy largo del que no puedes despertar, pero él seguía confuso porque decía que él siempre estaba despierto. Todo el tiempo que pasó en el corredor de la muerte lo pasó feliz, jugando con su tren de juguete hasta que llegó el día. Le dijeron que tenía que dejar el tren porque a donde iba no lo necesitaba y a cambio tendría un arpa. Le gustó la idea. En esta foto es cuando está dando el tren a otro condenado. También se le dio la oportunidad de una última cena. Claro, cuando le dijeron que podía pedir lo que quisiera, pidió helado, mucho helado, tanto que no lo pudo terminar y quiso guardar un poco para después de la ejecución.
Ejecutaron a alguien que no sabía triste, nada de lo que chabón. estaba pasando, ni sabía lo que era la muerte. Era solo un niño en el cuerpo de un adulto al que le encantaban los trenes y los libros con dibujos. Ustedes acaban de escuchar toda la data que acá tiró. ¿Ustedes escucharon todo lo que dijeron? Qué triste que eso haya pasado. Pero qué triste, chabón. O sea, era evidente que el chabón era súper inocente. O sea, era evidente, era más que evidente. Yo creo que todos los policías, todos los que estaban ahí sabían que el chabón no lo hizo. Hasta el juez sabía seguramente, se habrá dado cuenta que era imposible. Qué triste, aún así lo ejecutaron, chabón. O sea, aún así lo ejecutaron. Fuá, loco. Le llamaron el hombre más feliz del corredor de la muerte, aunque solo por ignorancia. Pero por primera vez nadie se metía con él. Los demás condenados le trataban bien, jugaban con él. Se despidió alegremente de todos ellos cuando se lo llevaron y sonreía a los guardias mientras lo ataban a la silla. Número 1. Solo una pequeña muestra. Lo anterior es solo un vistazo rápido y por encima de los más de 2000 casos Qué triste. que históricamente ha dejado la justicia desde 1989. 2000 casos conocidos. No se pueden saber los casos totales porque los inocentes que se declararon culpables no se suelen investigar o aquellos casos donde faltan pruebas. Proporcionalmente 2000 es un número muy bajo y más si tenemos en cuenta que la mayoría son de casos antiguos, aunque sigue pasando, a pesar de todos los avances. Greg Campikian explicó en una conferencia cómo sí es cierto que los avances científicos del análisis del ADN han permitido exculpar a muchos inocentes, pero tampoco es la panacea, la herramienta de precisión exacta que se suele creer que es. Culpa en gran medida a CSI por esto. Es lento, se pueden contaminar las muestras muy fácilmente o degradarse o mezclarse. También cuenta de dónde obtienes la muestra. Greg cuenta cómo 3 laboratorios de análisis de ADN dieron resultados diferentes ante una misma muestra, o cómo dieron por muerta a una persona haciendo un funeral y todo. Porque el ADN que encontraron en unos huesos enterrados coincidían. No te confundas, el ADN ha sido uno de los mayores avances en la investigación criminal junto con la huella dactilar, pero entiende que hay margen de error. Claro, y por pequeño que mucho. sea ese error, si puede condenar a un inocente es muy grave. Y se han condenado a inocentes basándose en esas pruebas. Pocos, es verdad, anecdóticos, pero existentes. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado. ¡Un besazo! Y hasta pronto. Besazo. Che, qué bueno que estuvo este video. ¿Sabes qué? Me hizo acordar mucho a un caso que pensé que lo iba a poner. El de un nene que tenía 14 años y que fue ejecutado en silla eléctrica. Era un niño de color, era negro y lo acusaron también. Y fue a la sala de interrogación y él al principio dijo que no, pero después se dio ante la presión de la policía y terminó confesando algo que nunca cometió. Y encima después que lo ejecutaron todo, apareció el culpable y vivía ahí nomás. Y encima era alguien del barrio que tenía ya antecedentes. O sea, si hubieran buscado un poco, lo hubieran encontrado. Ese caso creo que hicieron, no sé si hicieron una película. Sí, hicieron una película ese chico. Bueno, videazo amigos, videazo de Tree Line como siempre, muy buen video. Me faltaba ver, aparte como había visto los de las últimas palabras de los condenados a muerte, dije, toca ver este. Así que le ponemos el like que se merece. Vamos a leer algún comentario, pongamos mejores comentarios y a ver qué hará. Es irónico que en el puesto 2 los únicos que lo trataron bien de una manera totalmente verdadera fueron los criminales. Curioso, ¿no? Sí. A ver. Pidió helado, pero no lo terminó y guardó un poco para después de la ejecución. Esa frase me impactó en el alma. Sí. La verdad que sí. Y más la imagen cuando le está dando el trencito a otro. ¿No? Qué triste, qué lamentable que haya pasado eso. Es una de las cosas que voy a decir. ¿Cómo puede ser, Pero bueno, un buen video amigos. Y si alguien quiere que reaccione a algún video de Tree Line especial, ahí abajo, bandeja de comentarios. Nosotros nos estamos viendo próximamente, loquitas.